Luego de conocer, entender, comprender el propósito de aprendizaje del módulo número 4, de realizar las lecturas recomendadas por la docente y observar los documentales que están en el aula digital, quisiera comenzar este audio con una contextualización de la temática de la que estamos trabajando en este módulo. Para ello, entonces, traigo a colación el documental Diálogos de Paz, el cual plantea que el conflicto armado en Colombia actualmente ha traído consigo 70.000 muertos y de esos 70.000 muertos siguen 50.000 desaparecidos. Cabe notar que en este documental el conflicto se toma desde 4 periodos. El primero es el de ajuste, el segundo es el de estancamiento, el tercero es de recrudecimiento y el cuarto es de reacomodamiento. Para ello, entonces, se va a hablar de una manera muy rápida y sucinta acerca de estos 4 periodos para pasar al tema que nos compete en sí. Entonces, en el primer periodo es un periodo de ajuste, se da entre 1991, se habla entonces del tema y surge el tema del narcotráfico, los diálogos y las amnistías entre las pequeñas guerrillas. De allí, la FARC y el ELN se abstienen de participar en estos diálogos y en estas amnistías. Para ello, entonces, llega lo que conocemos como el segundo periodo de estancamiento, que se da entre 1992, donde las guerrillas logran una expansión territorial a través de recursos ilícitos, y es donde se da la tercera etapa, que es el recrudecimiento, donde las guerrillas empiezan a atacar nuevamente el Estado gracias a esos recursos y armas que lograron conseguir en el periodo de estancamiento. Además de esto, lastimosamente las AUC comienzan a matar población civil, entre ellos hay 2.000 muertos, y se comienza a evidenciar la problemática de la coca, el secuestro, la extorsión, y esto se evidencia por medio de las masacres. El cuarto y último periodo es el de reacomodamiento, donde empiezan a inyectarse recursos en la fuerza pública. Esto lo hace mucho el presidente Álvaro Uribe Vélez. Se empiezan entonces a hacer golpes estratégicos para eliminar la guerrilla. Allí surge todo lo de los falsos positivos, lo de la desmovilización, pero también entonces empiezan a surgir otras nuevas modalidades de grupos al margen de la ley, como son las BACRIM. A continuación, dejando a un lado la parte de la contextualización del conflicto armado en Colombia, vamos a comenzar a hablar de aspectos importantes que se encuentran en los diferentes documentos que la docente envió al aula virtual. Para ello, entonces, es necesario comenzar con el documento que se llama La necesaria y desatinada dimensión social del Estado colombiano en la consecución de la paz. Entonces, debemos entender que desde el gobierno de Ernesto Samper, la dimensión social de la paz positiva ha quedado fuertemente desatendida en Colombia. Una desatención en la medida de esa agenda social que se debe tener, y esta ha pasado a un segundo plano. Cabe notar que los procesos de negociación actual deberían llevar consigo una desmovilización parcial de la FARC y el ELN, y además una continuidad de la violencia. Es decir, se va a lograr esa desmovilización tan soñada, pero no total, de esas fuerzas armadas revolucionarias colombianas y el Ejército de Liberación Nacional, pero se van a dar y seguirán surgiendo focos de violencia. Es decir, desde la narrativa oficial va a suceder entonces esa desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, que para la parte y la versión oficial, la FARC y el ELN ya no existirán, pero seguirán las prácticas violentas y corrosivas dentro de nuestra sociedad colombiana. Es allí donde es muy importante traer a colación el otro documento que nos habla acerca de las lecciones que debemos tener en cuenta para los diálogos de paz en La Habana. Como por decir, debemos saber qué lecciones hemos aprendido por medio de los procesos de paz que hemos tenido anteriormente en Colombia, tales como, primero,
La sede de negociación no debe provocar tensiones adicionales ni estimular los enemigos del proceso. Segundo, el reconocimiento explícito que el diálogo sobre las reformas y temas claves debe ser acordado, considerará el fin del conflicto. Tercero, la necesidad de una estrategia de comunicación que busque proteger al proceso tanto como informar al público. Cuarto, prepararse bien antes de sentarse a dialogar. No es dialogar por dialogar, es saber qué se va a dialogar y hasta dónde podemos llegar. Acordar una agenda realista, no utópica y que nunca se lleguen a acuerdos bilaterales. Y por último, comenzar con un tema central al conflicto. Y es allí donde se notan las falencias, puesto que todavía no hemos aprendido cuestiones sobre los diálogos de paz, tales como, o cuáles lecciones serían las que deberíamos aprender de los procesos de paz anteriores. Primero, hay que abrir el espacio para una negociación con todos los grupos guerrilleros alzados en armas y plantear soluciones a los otros factores críticos de la violencia. Segundo, el cese al fuego al iniciarse las discusiones entrañan algunos riesgos. Tercero, la intensificación de la violencia no necesariamente da ventajas en la mesa. Cuarto, acuerdos parciales, temporales y de naturaleza humanitaria pueden construir y fortalecer confianza en el proceso y dar alivio a la población civil mientras se negocia un acuerdo final. Quinto, hay que establecer claros y viables sistemas de verificación y control antes de que se formalice cualquier acuerdo. Sexto, no levantarse de la mesa hasta llegar a un acuerdo de paz. Séptimo, anticipar y buscar neutralizar, sabotear potencialidades. 8. Un acuerdo de paz debe contar con la sociedad civil para ser sostenible. 9. La experiencia en el Caguán recalca que no es solamente la expresión lo que cuenta, sino la capacidad de sintetizar y traducir los insumos de la sociedad a una política de paz. 10. La participación de las mujeres en la construcción de paz y la consideración de dimensiones de género aseguran una paz sostenible y equitativa. La sociedad civil debe mantener su autonomía en el proceso. Es decir, todo lo que quiere decir que nos faltan aprender en esas lecciones que hemos vivido en los procesos de paz es lo que se llama la corresponsabilidad y la co-construcción colectiva. No es solamente el Estado, es decir, los gobernantes o funcionarios de turno que se sientan allí a dialogar, sino que la sociedad civil debe concientizarse y empoderarse de la problemática, saber qué está pasando, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, cuándo lo están haciendo, cuáles son las estrategias que se van a implementar, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, las fortalezas de sus procesos de paz. Es decir, no es solamente dejarle la responsabilidad a las personas, funcionarios y funcionarias públicas que velan por la dichosa paz, teniendo en cuenta que la población no hace nada por cambiar sus costumbres y sus conductas de hábitos que por lo general son pasivos, no son democráticos, no hay una participación activa en torno a la política y a la movilidad social cuando se presentan conflictos de margen mayor, por así decirlo. Es allí entonces donde hablaríamos de la importancia de saber cuáles son los objetivos del castigo y las recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando hablamos de esos procesos de paz y cuando nos sentamos con los grupos al margen de la ley a hablar. El objetivo del castigo en sí sugiere pues que debe considerar los máximos responsables de crímenes graves, entenderse en un término no exclusivamente retributivista, sino como una combinación de objetivos comunicativos, reformadores y retributivos para la sociedad. Es decir, lo que se recomienda es que al determinar el castigo para los miembros de la FARC, considerados máximos responsables de crímenes internacionales sistemáticos, el enfoque principal debe ser lograr el objetivo del castigo como un acto social de condena, persuasión y reforma. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento generalizado del daño causado como resultado de conductas prohibidas por el derecho internacional y una contribución inicial y sustancial de las FARC a un fondo de reparación habida cuenta del daño causado. La firme voluntad de los procesos judiciales contra los acusados de ser los máximos responsables sean públicos, transparentes y serios.
la exigencia de los condenados den su consentimiento a enfrentar como las víctimas en reuniones tras las sentencias para escuchar su opinión y discutir detalladamente el impacto de sus crímenes. Es decir, no es castigar por castigar, no es que la gente sienta que por medio de los procesos de paz se pudo lograr la retribución, es pensar en generar estrategias que realmente hagan un cambio y una transformación social por medio de un valor público. Sí, está bien, es necesario dar un castigo, está bien que haya un repudio, pero también entonces la sociedad debe prepararse para esas personas que llegan aquí. No es solamente el hecho de que vamos a discriminarlos porque fueron X o Y, es el hecho de que son seres humanos, han cometido errores y que también tienen el derecho de resarcirse y cambiar su vida, pero que para ello necesitan pagar su condena y volver a adaptarse a las costumbres, hábitos, valores y principios de la sociedad colombiana. Y estos pues obviamente se emanan desde la Constitución Política de Colombia, puesto que somos un Estado social de derecho, y bueno, desde allí pues sale como todo esto. Ya para finalizar, quisiera concluir con la frase de Víctor Hugo: mientras existan leyes que provoquen infiernos dentro de la civilización, en tanto los hombres sean degradados, las mujeres destrozadas y los niños atemorizados, mientras persista la ignorancia, la pobreza y la miseria sin fin de esta tierra, historias como estas seguirán escuchándose. Es decir, mientras no haya una apropiación, mientras no haya un empoderamiento, mientras no haya una concientización, mientras no se hable claro, sea una comunicación abierta, asertiva de los diálogos de paz frente a los funcionarios públicos y la sociedad civil, no se va a lograr nada, puesto que no se pueden desarticular, o sea, tiene que ser un proceso articulado, valga la redundancia, que no sea solo el trabajo de unos pocos, sino de toda la población, porque hay que entender que debemos fomentar el aprendizaje de la importancia del cambio. Es decir, no nos podemos enmarcar en esquemas tradicionales de que la gente mala no cambia, de que la gente mala va a seguir siendo mala, pero si nunca le damos la posibilidad, si no cabe el tema del posconflicto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si la sociedad no se prepara para ello, los gobernantes y los funcionarios públicos pueden hacer maravillas en lo escrito, pueden generar estrategias desde un análisis DOFA fenomenales, pero nunca van a dar el resultado o el impacto esperado o el valor público, porque la sociedad no se ha empoderado, no se ha puesto la camiseta, no ha tenido un sentido de pertenencia frente a lo que nos está pasando. Es que es el hecho de que somos un colectivo y debemos mirarnos como tal y buscar el bienestar general para aumentar nuestra calidad de vida. Es decir, bueno, listo, hemos tenido X años de conflicto armado, pero ¿qué puedo hacer yo para que no se siga dando? Para que realmente se acabe.